o el examen parcial, es importante la información. Cualquier duda que tuviera, tiene que mejorar simplemente. Usted, todos, si se puede hacer, usted también, todos lo van a hacer. Pero yo les tengo que apoyar cuando me toque eso. Les voy a explicar cómo vamos a hacer, pero es un trabajo en equipo, no es un mío, es de ustedes. El objetivo cuál es que todos mejoren, especialmente ustedes. Bueno, pero bueno, antes va a dar una información. Vos también estás ahí metido. Usted por sus hijos también tiene que verificarse, porque ¿cómo le va a exigir a un hijo que califique? Sí. Y si hubo una adversidad, ¿cómo usted también aprende? Tiene que tener la capacidad de ver que se puede. Pero yo necesito con trabajo, no con berrinche. Bueno, en resumen, el compromiso bueno, antes de hablar de la ineficacia del contrato, vamos a hablar de la parcial que a todos nos interesa. Hoy termino la ineficacia. La ineficacia del contrato tiene dos clasificaciones. La ineficacia estructural, que es la que voy a trabajar hoy, y hoy la terminamos. El día martes trabajo la ineficacia funcional. Ahí estamos terminando teoría general del negocio jurídico. En el programa que yo les publiqué, lo hice solo por una obligación. Ustedes me evalúen y dicen, profesor, les entregó programa. Sí, es un mal programa. No es malo, es pésimo. Pero yo tenía que publicarlo. Si cumpliéramos el programa, el curso terminaría el martes. Porque el martes termino el último tema de teoría general del contrato. Imagínense esa deformación que no haría en ustedes. Los contratos civiles en particular, nada menos es el libro quinto, segunda parte. Y esos son torales. ¿De qué sirve estudiar la teoría general si no vamos a estudiar los contratos? Les voy a hacer un estudio comparativo con derecho penal. Es importante la teoría general del delito, mucho, pero solo la teoría general basta o hay que estudiar los delitos en particular, cada uno de los tipos del Código Penal. Por supuesto que sí, y no solo el Código Penal, leyes penales especiales. Igual sucede en los contratos. ¿Cómo va a ser? El problema no sería ahorita si yo iría a cumplir con el programa del martes, el problema sería que me sacarían a mi abuelita, a mi mamá, etcétera, cuando estén en el curso de Derecho Notarial. ¿Por qué? Ahí van a ver la parte instrumental, los requisitos del notario, y el notario es una profesión que van a ver tan importante. Ahí estudian la parte instrumental, el instrumento público, qué requisitos debe tener, el aspecto tributario, la parte formal, artículo 32, Código Notariado. Pero ya ustedes tienen que saber qué son los contratos. Son los que realizamos en la práctica cotidiana: compra-venta, donación, mandato, comodato, etc. Entonces esos son torales, manejarlos.
Por eso es que yo sí los voy a desarrollar y no están en el programa. Y más que desarrollarlos, van a ser objeto de evaluación. El código, son prácticos, son útiles. Sería un fracaso, una burla, solo vivir esto de una parte. Y el día que ustedes opten a un trabajo, les van a hacer un examen de equivalencias o de admisión y les van a preguntar sobre contratos, los más importantes. ¿Y qué van a decir? El programa no lo tenía. Si el profesor era huevón, no llegaba a clases, ponía la auxiliar. No creo que el canche diga eso, ¿ah? Bueno, el jueves entramos ya con los contratos de particular. Lo explico, el jueves, virtual. Y esto va a ser objeto del último punto a evaluar. Lo explico de otra forma. ¿Cuál es el contenido a evaluar? Desde la interpretación, yo recuerdo que fue interpretación del contrato. Corrijan ustedes. La primera clase después del examen fue interpretación del contrato. No, los vicios. Perdón, los vicios. Los vicios. Y tenemos un desafío. Yo necesito que todos y todas mejoren su nota. El examen va a venir desde una sencillez total para quienes hayan desarrollado la hoja de trabajo. ¿Se dan cuenta que es un requisito? ¿De qué depende cómo lo siente el examen? Del estudio y la hoja de trabajo, la doctrina, haber venido a clases. Bueno, repito, desde los vicios comprende el examen hasta el día jueves. Sí, pero jueves sí podemos decir clases, ¿verdad? Sí, pero usted dijo que el último era para... ¿Cómo? Importante, ya vieron que es importante estos acuerdos para que quedemos claros. Voy a repetir. Hoy terminamos lo presencial con la ineficacia estructural, que no le he explicado, que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. El martes, la ineficacia en sentido estricto. Virtual. Jueves virtual, el primer contrato en particular. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué comprende el examen? Desde los vicios hasta el contrato que vamos a trabajar el jueves de forma virtual. ¿Cómo los voy a apoyar? Porque yo necesito que trabajen y tengan mejor nota. Aparte del tiempo que ustedes van a estudiar, voy a hacer un esfuerzo y el fin de semana les voy a dedicar tiempo para hacer la hoja de trabajo y la voy a publicar el fin de semana. ¿Qué significa? Antes de qué? Antes del examen. Si trabajan la hoja de trabajo, yo estoy segurísimo que el resultado va a ser estupendo. De ahí voy a obtener el examen. Entonces este fin de semana lo estoy publicando antes de terminar. El contenido. Y aparte el contenido no quiere decir que no les voy a seguir mandando presentaciones. Así como tuvieron la de hoy, les voy a hacer una presentación del martes y una presentación del jueves. Esa sí va a ser publicada un día antes o el día de la clase, pero la hoja de trabajo ya pueden empezar. ¿Por qué lo voy a hacer el fin de semana? Antes, porque vienen el día que es, ¿cuándo empieza? 22 ya no van a tener tiempo, porque 22 empiezan con la etapa de exámenes. 14. Por eso ya 14 tienen dificultad de tiempo. Entonces por eso lo voy a publicar el fin de semana. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Dejar a la novia. Si te quiere, te aguanta. Si no te quiere, pues se va con el otro. ¿Y qué? ¿Solo una mujer hay en el mundo? ¿Hay rasgos? No sabía eso. Obvio, ¿no? No. Entonces, ¿cuál es tu consejo a todos los compañeros? Hacer la hoja de trabajo y estudiar. Presenta un día antes del examen. Si la completa, sí. Me gusta la sinceridad. Ella tuvo 2 puntos por la sinceridad, que él también. Pero no voy a decir de aquel lado lo que dijo la compañía. ¿Cuál es su nombre? Hasta aquí oímos.
Patricia, no lo voy a decir. Si voy allá atrás también no estoy abajo. Pero eso es válido, pues, expresar lo que uno siente. Bueno, aquel dice que si me da tiempo, la pregunta que te hago es, ¿cómo vas a saber si es un día antes que te va a dar tiempo? ¿Cómo sé? Nosotros ya empezamos a desglosar los Así es, Como que ya tiene el examen en la junta. Ya así es, esa semana. tiene que mejorar, así es. Bueno, ¿vas a dejar a la novia estos fines de semana? No hay novia ahí. Bueno, al novio pues. No, qué libertad ustedes. Aquí somos respetuosos de los derechos y libertades de cada uno. Pero, licenciado, yo estoy enfocado en mi mismo. Qué no binario. interesante filosofía. Está enfocado. Yo lo que entiendo positivamente es que enfocarse en sí mismo, voy a decir si te entiendo mal, es estoy fortaleciendo mi autoestima, estoy fortaleciendo mi desarrollo espiritual, estoy fortaleciendo mi proyecto de vida, estoy estableciendo, aclarando las dudas existenciales que pueda tener. ¿Es correcto o no? Es correcto. Fabuloso. Todos necesitamos eso en diferentes momentos de la vida y no una vez. Cada uno vive situaciones de la vida diferentes y hay que hacer esos planteamientos de vida. El problema es que tengo yo las dificultades de vida y no hago los planteamientos, sigo como si fuera un espíritu, me quedo deambulando sin saber a dónde voy, qué soy, qué quiero. Eso es clarísimo. Las ideas están bien claras y los planteamientos de vida todos lo vamos a buscar, no solo por el pero que falta no hacer. Me sorprendiste hoy con su respuesta filosófica. Aristóteles lo ha pedido ahora, ¿verdad? Bueno, Sí, lo que sucedió es que empecé un nuevo trabajo, me consumía demasiado tiempo, por eso no tuve que setear mis prioridades. Eso es lo que pasó. Pero ahora es la universidad. ya más adelante, terminar el proyecto. La vida también es de cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Y no solo en el estudio, también en el amor. Usted tuvo una decepción amorosa y no se va a seguir recordando toda la vida. Ay, cómo besaba a aquel. Ay, cómo era aquel. Por favor, hay que ser preocupado. Ustedes no pensarían. Y cerrar ciclos, ya pasó. Hay que ver adelante con convicción. Y Pero aprender a ser feliz como lo mismo. punto. Y la felicidad, cada quien la fija. No hay un patrón de felicidad. Eso es algo, el estado de felicidad, igual el concepto que cada uno tenga de amor. Ya la pareja solo es un complemento. Hay que llegar feliz a Casi de sobra, dice la pareja. solo de compañía. Qué rico cuando de verdad se complementan las dos partes. Sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero también no se discute que el amor es un sentimiento, una química de tiempo. Y está probado científicamente que por razones A, B, C empieza y ustedes pueden terminar en un afecto, en una compañía y al admitir 1.000.000 de errores que estuvo en su lista toda la vida, y hasta ahí. No se explica racionalmente. Eso es con el corazón. Cancho, ¿has tenido alguna excepción amorosa en tu vida? Sí. Todos, ¿no? Pero la niña de Guatemala murió de amor, eso es típico, ya. Eso es superado. ¿Qué piensan ustedes? De que la niña de Guatemala murió de amor. ¿Qué ha leído? Dice que murió de frío, pero sé que murió de frío. Dice que murió de frío, pero dice que murió de amor. Pues sí. Ay, sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede morir de amor? Yo pienso que del amor como tal, no. Pero de una depresión sin tratamiento, sí. Hipotermia murió. De una depresión no tratada, sí. Si fue una depresión, ¿sabes de eso? Sí. Pero si hay un problema de autoestima, que
de las reflexiones que él está haciendo. No fumaste nada extraño hoy. Bueno, ineficacia del contrato. Cuando hablamos de la ineficacia del contrato, el maestro Díaz Picasso que dice, no hay contrato, no hay efectos del contrato de los que establece su naturaleza jurídica por diversas razones. La ineficacia contractual es la antinomia, lo contrario a lo que desarrollamos la clase anterior. ¿Qué hablamos la clase anterior? Eficacia, efecto del contrato 1534. Pero la clase anterior vimos, el contrato surte efectos establecidos. Pero hoy es la ineficacia. Entonces, cuando en el examen se les pregunte, les pido que lean la pregunta 2 o 3 veces antes de responder. Ineficacia. Porque si solo lo leyeron rápido y la pregunta es ineficacia y aquel cree que es eficacia, la respuesta va a ser contraria. Los efectos ya les expliqué en la clase anterior. Y aquel me podrá decir, solo aparece la I, la N y la I. Solo. Es como que no me ponga el número del carnet, solo me faltó el 0, yo le puse el número del carnet, o el 1. Y en ningún momento se ponen los pies del profesor. Emocionalmente, ¿qué implica un profesor buscar de 300 alumnos en carnet? Si lo va a hacer con su mayor felicidad. ¿Cómo? ¿Qué casa? ¿Pasa eso? Obviamente el primero no es igual. Cuando encuentro el nombre, después de darle vueltas, ¿qué te imaginas? Si vengo a calificar un fin de semana, y va a ser esto, y la sección de la marcha de 390, ¿qué se imagina? El deber ser sería eso, buscar. Y la evaluación de qué momento comienza. Desde el momento. Esos son los factores que hay que analizar. Es importante el carnet, el nombre, es fundamental. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, la ineficacia contractual surge por dos categorías. Hay nulidad absoluta y hay nulidad relativa. Una de las preguntas de la hoja de trabajo va a ser: señale las diferencias de la nulidad absoluta y la nulidad relativa o la anulabilidad. Las diferencias van a trabajar en su casa con todo modo, lo voy a incluir yo en el cuadro, en la hoja de trabajo, pero voy a explicar en orden primero qué es la nulidad absoluta. ¿Qué otro nombre recibe la nulidad absoluta? Nulidad radical. Una nulidad ab initio. ¿Qué significa el ab initio? Es una nulidad desde el inicio. Es una nulidad estructural. ¿Por qué? Porque esa nulidad estructural se origina por una patología, por una enfermedad, por una anomalía que se convierte en una sanción que el derecho le da, que es la sanción más severa, es la nulidad ipso iure del contrato. Ahora tenemos que explicar por qué surge esa nulidad absoluta. ¿Deviene de qué? Deviene que ese contrato es nulo de pleno derecho porque incumplió algunos de los requisitos de 1251, porque no hay cotitularidad en la legitimación, por ejemplo, de la venta de un bien. Esos son motivos de nulidad absoluta. Y la nulidad absoluta que provoca que el contrato no surte los efectos jurídicos para los cuales fue creado. Hacedme el favor de leer 1301. Vamos a leer el 1301. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico
cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por comprobación. Vamos a explicar el 1301. ¿Cuándo hay nulidad absoluta? Cuando hay unas patologías del contrato, una enfermedad estructural. Esa enfermedad estructural son irregularidades en el contrato que lo convierten en un contrato nulo de pleno derecho. Y hoy explico por partes. El 1301 seguro que viene en el examen. Ya viene el estudiante haciendo una pregunta. Ese artículo me encantaría transcribirlo yo. Transcribirlo es copiárselos y que ustedes lo expliquen. A mí no me interesa la memoria, me interesa su razonamiento, su explicación. Obviamente, si yo lo transcribo, ustedes lo tienen que separar su explicación en premisa. Hasta el espacio que yo dejo les sirve de referencia. Si es un gran espacio que les dejo, y alguien que responde en una línea, el espacio hasta me da una referencia. Si explico el 1301, no es una línea. Y explicar será volver a copiar el artículo. No puedes volverlo a copiar. Lo explicamos. O cobras por lectura. No. Entonces vamos a tener una clase. Hay nulidad absoluta de un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas. Me explico. Aquí la palabra central es objeto. ¿Qué es el objeto del contrato? Es la realidad material o incorpórea sobre lo que recae el contrato. Si hablamos de una compraventa de una casa, el objeto que es la casa. Si es un servicio profesional, ¿cuál sería el objeto? El servicio. Si es un mandato, el contrato de gestión. El objeto es sobre lo que recae, puede ser material o incorpóreo. Ese objeto debe ser posible, lícito y determinado. Y la nulidad absoluta del 1301 señala si el objeto es contrario al orden público o a leyes prohibitivas expresas, hay nulidad absoluta. Imagínense que el canche celebre un contrato de servicios profesionales y contrata a sicarios que han sido expertos en ganar concursos de disparo y el servicio es atentar contra X. Ese contrato, ese servicio es contrario a una ley expresa. Aparte de ser delito, es un contrato nulo, aunque haya habido consentimiento de aquel, del sicario y un preso. Es un contrato nulo. Aparte, aunque sea instrumento público con fines, es constitutivo de delito. Otro objeto ilícito. Viene aquel y compra un lote de armas que son uso exclusivo del ejército. Tráfico ilegal, aunque sea escritura pública de consentimiento, el objeto es ilícito. Viene el canche y va a vender una fracción, una copropiedad del ala sur del palacio. Es un bien de dominio público. O viene aquel y va a vender el parque nacional. Cuando aquel lo que le vende es humo a las novias, es una idea. Ese objeto no es ilícito, les vende esperanza. ¿Cierto o no? Ganaste un punto por tu sinceridad. ¿Qué pasa? Estos objetos son contrarios al derecho, al orden público, a leyes prohibitivas expresas. Viene aquel y dice: voy a traficar marihuana en tal cantidad. Eso es bien relativo. Depende de la cantidad, cuál es el tráfico. Pero si me presenta una receta de un médico que la compró en una cantidad racional, por supuesto, que el médico se recetó, ¿será ilícito? No.
dice que el médico me la recetó y tiene una habitación con 100 kilos de marihuana, ¿será eso medicinal? Que no se dedica a la venta. O sea, todo es. Por eso es que los antidepresivos en las farmacias se venden con una receta médica. Licenciado, pero en las regulaciones de nuestro país no está autorizado ni con receta ni nada la marihuana, ¿o sí? Como tal, la cantidad no, pero si hay un incidente y hay un mecanismo de defensa. Si alguien tiene una cantidad ínfima y padece de una enfermedad tal y le dieron, por ejemplo. Aquí está la médico. Pero, entonces, es una cantidad discutible y hay un mecanismo de defensa. Pero si le va a encontrar la habitación o unas plantas que está sembrando, perdone, si ahí tiene unas plantas hermosas, color verde que la riega todos los días, eso será para consumo. Es para dar oxígeno. En ese tema les voy a contar una anécdota rápida. Ustedes se ubican en el Parque San Sebastián, donde está la iglesia San Sebastián. Sí. A la par hay un laboratorio histórico de la Universidad de San Carlos, que pertenece a la Facultad de Química y Farmacia. Es histórico, antes no existían laboratorios como hoy y las pruebas siempre han sido científicas. Y tiene la ventaja que la Universidad de San Carlos casi no cobra eso, es por la producción social. Pero antes no existían las entidades que trabajamos en el proceso de incineración de drogas que se hace con un juez. Antes no existía, donde se incineraba en ese laboratorio. El mercado republicano en química dice que históricamente, cuando era estudiante, los estudiantes de química y farmacia averiguaron el día que iba a haber incineración en ese laboratorio de cannabis y se iban a poner así es, al patio a inhalar el humo y ya se imagina cómo salían en cada exposición. Eso no es chiste, ese sí lo hacía. Bien relajados. Pero con la PNP ahora cuando van a Ahora se incinera en la zona 6, en la Policía Nacional y en la intervención después. Volviendo a la nulidad absoluta, el 1301 no hemos terminado. Dice, y otra causal de nulidad es por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para el contrato. Ahí tienen que anotar una flechita y una norma a la par. ¿En qué artículo están regulados los requisitos esenciales del contrato? 1250. Si falta uno de esos requisitos, es causal de qué? De nulidad. Por eso se llama que es una nulidad radical, una nulidad de pleno derecho. Artículo 1301. Por favor, lean la exposición de motivos, donde el maestro Ojeda Salazar, que es el autor de la exposición de motivos, señala que en estos casos que estamos explicando, ¿por qué hay inexistencia del contrato? ¿Qué significa eso de la inexistencia de la nada de un contrato producto explicado en su exposición de motivos? Resumiendo, causas de la nulidad absoluta. Cuando falta alguno de los elementos constitutivos o requisitos esenciales del contrato. Regulación 1251, 1301, 1577, 1687, 1729, 2122, 2169 y 2175. Esos últimos artículos se refieren a supuestos contractuales, cuando hay nulidad absoluta en esos contratos. Repito la causa de nulidad: cuando falta alguno de los elementos constitutivos o requisitos esenciales del contrato.
segunda causal. En situaciones de cotitularidad. ¿Quieren que les explique esa causal? Sí. Bueno, voy a regresar a Derecho Civil 2. Situación de cotitularidad. Voy a citar mejor un ejemplo. Los tres compañeros son copropietarios, estamos hablando de copropiedad de un inmueble. ¿Qué significa? Que los tres son titulares de una parte prohibitiza. En la propiedad individual no hay una cuota ideal prohibitiza. En la copropiedad sí. No quiere decir que se pueda delimitar materialmente que aquel es propietario de la habitación A, la habitación B y la sala. No, ahí no hay partición ni hay división. Ellos son copropietarios los tres del todo de la casa. Si quieren individualidad, tiene que ser una partición y convertir, que cese la copropiedad, cesar la propiedad y convertir en individual, pero no puede haber una cotitularidad de tres. Ya le recordé que es la copropiedad. Como causal de nulidad es la siguiente. Pregunto, aquel va a vender su parte de alícuota. Pero ¿qué sucede si ellos dos no tienen el dinero para comprarle su parte de alícuota? Y aquel tiene algún familiar grave que necesita ese dinero para una intervención quirúrgica. Ellos dos tienen un derecho que se llama derecho de tanteo. Tanteo es prioridad. Antes de que aquel le venda a un tercero, tiene que ofrecerlo a ellos dos. La pregunta concreta es: quiere vender y aquellos ni compran y estorban. Así de literal. Porque no tienen el dinero. Si quieren su parte alícuota incrementarla, pero no se trata de tenerlo. Se trata de tener el dinero y comprar la parte alícuota. Porque ustedes dos van a tener prioridad sobre el tercero. Pero mi pregunta es: no autorizan, pero tampoco le dan el dinero. ¿Pueden ellos limitarle su derecho constitucional de forma vitalicia? No. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Eso lo aprendieron en Derecho Civil 2. Recuerden quién fue su profesor. ¿Ya se recordaron quién fue su profesor? Y eso es cuidado. ¿Qué hace él? Él es terminero. ¿Perdón? No le escucho. ¿Y cómo? ¿Con una varita mágica? ¿Cómo? Es que sí se deshace, pero aquí en el derecho lo que importa son cuáles son las acciones, qué procedimiento, qué norma, qué documento, pero deshacer. Realmente, ¿a quién no le interesa deshacer la copropiedad? ¿A quién no le interesa? ¿Cuál es el interés de aquel? ¿Qué necesita? Y la palabra no es deshacer la copropiedad. El Código Civil dice: cesa la copropiedad cuando dos o más copartícipes reúnen la cuota en uno solo. Cesa la copropiedad cuando hay partición. Pero aquel no quiere extinguir la copropiedad. ¿Qué es lo que quiere aquel? ¿Qué necesita urgentemente? El dinero para cubrir una necesidad fundamental. Y aquellos dos ni le compran y lo joden nada más. ¿Qué va a hacer? ¿Se tiene que aguantar toda la vida? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se divide. No, a aquel no le interesa dividir, no le interesa disolverlo, quiere salir rápido. Puedes hacer un contrato de partición, entre los tres cuánto tiempo va a llegar la inscripción, el registro, etc. Pero a aquel le urge. ¿Qué hace? El derecho de tanteo, hay un plazo de vigencia de 15 días, no es toda la vida, pero hay que documentarlo. ¿Qué hace aquel? Mediante un acta notarial les notifica a los dos que va a vender su derecho de copropiedad, su parte alícuota, y de acuerdo al Código Civil les fija un plazo de 15 días para que ejerzan su derecho. Y si no ejerce su derecho dentro de 15 días, él ya puede vender su parte alícuota a un tercero.
Y en la escritura que facciona el notariado, el notario hace constar que mediante acta notarial de fecha tal y la puede juntar al testimonio, se notificó. Con eso está probando que sí respetó el derecho de tanteo, pero que los condueños no ejercieron su derecho dentro de los 15 días. Y por lo tanto, aquella me puede vender a mí y se hace constar en la escritura. ¿Estamos claros en el procedimiento? Ahora que ya sabemos cómo funciona la copropiedad, citemos un ejemplo de causa de nulidad por falta de cumplir con la curricularidad. Es un ejemplo diverso, diferente. ¿Qué pasa si aquel prima facie, sin ninguna notificación, me vende a mí la totalidad del bien? Él no tiene la propiedad individual. ¿Puede vender la totalidad? No. Entonces, si compareció una escritura a vender la totalidad, es una causa de nulidad absoluta. Él puede disponer única y exclusivamente de su parte, cumpliendo el procedimiento que señalé. Menos va a poder vender todo. Entonces hay una nulidad absoluta, una nulidad de pleno derecho. Aparte de los ejemplos que establece el 1301. Con esto hay otro elemento, la ilicitud de algunos de los elementos del contrato. El último, la vulneración de los límites del artículo 1201 al 1301. ¿Cuáles son esos límites? El orden público, la moral y las costumbres. Cuando un contrato no respete los límites de la autonomía de la voluntad, va a ser una causa de nulidad. ¿Cómo se plantea esa acción? Es una acción procesal de nulidad. En un juicio, ¿cómo se llama? Juicio ordinario. ¿Cómo se denomina? Un juicio ordinario de nulidad del contrato. Si el contrato está inmerso en un instrumento público, una escritura, no se llama nulidad del instrumento, porque vamos a atacar la nulidad del contrato. Aparte de dónde está contenido el contrato. Podemos plantear también la nulidad del instrumento. Es una nulidad formal o instrumental, pero ahí lo que vamos a comentar no son las normas que hemos buscado. Sería el artículo 32 del Código de Notariado. Es distinto la nulidad del contrato que la nulidad formal. Son dos conceptos totalmente diferentes. La tarea que les voy a citar en la hoja de trabajo es: escriba las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para terminar, vamos a la nulidad relativa. También puede darse una nulidad parcial del contrato según el artículo 1308. La nulidad relativa o anulabilidad, repito los términos, podemos llamarle anulabilidad o nulidad relativa. Y en esa nulidad relativa o anulabilidad sí hay una sanción, igual que la sanción de la nulidad absoluta, pero la sanción no es tan severa, que no va a la parte estructural, y además opera de una forma diversa. ¿Por qué? La nulidad relativa, si una de las partes no plantea la nulidad relativa, el contrato sigue surtiendo efectos. En la nulidad absoluta no tuvo efectos. En la nulidad relativa, sí. Y si no se plantea la nulidad relativa, el contrato persiste. Es una diferencia importantísima. Y no solo plantear la nulidad sea relativa, hay que acompañar los medios de prueba que acrediten qué es lo que vamos a acreditar, la causal, el motivo de nulidad. El artículo 1303 es bien importante. ¿Quién hace favor de leerlo? 1303. El negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes y de una de ellas y por vicios de tres consentimientos. ¿Qué explica esta norma? Se refiere a la anulabilidad o nulidad relativa. No habla de numeral 1 de incapacidad absoluta. Está hablando que una de las causales de la incapacidad relativa como causal de la anulabilidad, pero dice incapacidad relativa de las partes o una de ellas. Segundo, vicios de consentimiento.
Ya explicamos en 1951 que ese consentimiento no debe tener vicios, debe ser un consentimiento libre, consciente, espontáneo. Pero cuando hablamos de vicios de consentimiento, lo explicamos en su clase: el error, el dolo, la violencia. Cuando se da un vicio de consentimiento, es una causal de nulidad relativa. ¿Qué ejercicio tenemos que hacer en casa? Escribir en una hoja nulidad absoluta, su regulación, definición, caracteres y las causas de la nulidad absoluta. En otra hoja, nulidad relativa, su definición, característica, regulación y las causas de la nulidad relativa. Son diferentes. Ya al hacer ese ejercicio estamos en capacidad de poder diferenciar esas figuras. Si ustedes hacen una analogía a la vida de un ser humano, ¿qué vamos a poder advertir? La vida de un ser humano hay una concepción, hay un nacimiento, hay un desarrollo y la persona humana muere. El contrato, hay tratos preliminares, cuando hay aceptación y consentimiento, nace la vida jurídicamente la perfección, surte los efectos de la clase anterior, 1234, pero ese contrato puede tener patologías, anomalías, y se le puede aplicar mediante un juicio y como prueba, hacer una sanción, nulidad absoluta o nulidad relativa. Y cuando sucede eso, ¿a qué etapa del contrato llegamos? A la extinción. Estamos en la etapa del duelo, en la etapa de ¿qué? De la muerte del contrato. Ya se dieron cuenta cómo fuimos en la teoría general, cómo se forma, cómo nace, cómo desarrolla, cómo crece, pero puede tener enfermedades, puede tener patologías, puede tener irregularidades como que estamos hablando. Y si se prueban esas irregularidades, ¿qué pasa? Muere. Llevamos el ciclo de vida de una relación contractual. Y en la siguiente clase también vamos a ver otras formas de morirse. ¿Qué estamos estudiando en estas dos clases? Las distintas figuras que establecen como consecuencia la extinción de un programa contractual. Claro, cada figura es como si fuera una enfermedad distinta. Puede morir el contrato por cáncer, puede morir por un accidente estructural que se anule la voluntad de la persona. Y así, pónganle el nombre de la enfermedad que ustedes quieran. Pero estas enfermedades, para el día de hoy, se llama nulidad absoluta, nulidad relativa y nulidad parcial. 1308. ¿Alguna pregunta antes de que nos miremos el día martes virtualmente? ¿Una pregunta? Solo una pregunta, si hay, digamos, que se puede decir nulidad absoluta, total o radical, ¿o no? Vale, son sinónimos, cualquiera de las tres. Y las tres son desde el inicio. Pasen buenas noches y nos vemos el martes. Ustedes, gracias, tenemos que mejorar. Nadie